Y seguimos mirando a Venezuela, pero ahora nos centramos en quienes se han quedado, al menos nominalmente, al frente del país. ¿Siguen manteniendo los mecanismos de control que sostienen al régimen? ¿Qué pasa con las élites militares bolivarianas o con dispositivos opacos, como la llamada bóveda de cristal? Estas derivas, además, son extrapolables. Lo hablamos ya con Anxo Varela, director y analista de Geosede, analista del Centro de Estudios de Seguridad de la Universidad de Santiago de Compostela. Anxo, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, Rafa. Es un placer saludaros de nuevo. Anxo, desde una perspectiva como la que podemos analizar contigo, ¿cómo describes la naturaleza del poder en Venezuela ahora mismo? Porque es una cosa rara, una presidenta delegada, un presidente de Estados Unidos que se pone en la red social hoy con una foto como presidente interino, como presidente de facto, no sé, una cosa muy rara. Desde luego estamos viviendo momentos difíciles en el mundo, momentos convulsos, en donde las reglas a las que estábamos acostumbrando han cambiado radicalmente, ¿no? Por lo tanto, cualquier definición que hagamos puede parecer incluso rocambolesca. Ya no por calificar a Venezuela, que la cuestión es sencilla, porque no ha variado mucho respecto a lo que viene siendo desde hace tiempo, sino precisamente por la cuestión estadounidense, ¿no? A mí me gusta insistir últimamente en que Estados Unidos es nuestro aliado y así debe seguir siendo. Formamos parte, ¿no?, de esos países aliados, Unión Europea, Estados Unidos, etcétera, que vemos la realidad, o se entendía que veíamos el mundo de una misma forma, pero parece que con el actual Donald Trump las cuestiones están cambiando ínfimamente, ¿no? Ese orden basado en reglas del que hablamos. Entonces, en cuanto a Estados Unidos lo vamos a dejar a un margen porque entiendo que es un tema diferente, pero en cuanto a Venezuela, yo creo que hay que decir claramente que estamos frente a una dictadura. Es decir, hay una absoluta ausencia del Estado de Derecho. Hay quien habla de un Estado fallido y a mí no me gusta hablar exactamente de Estado fallido, porque si bien es cierto, un Estado fallido es aquella nación, digamos, donde el gobierno pierde su capacidad para hacer un control efectivo sobre su territorio y población, en este caso no es tal que así. Es decir, Venezuela cumpliría con la parte de Estado fallido, con esa, digamos, delimitación conceptual que hace referencia a que no puede proveer servicios básicos de salud, educación o seguridad, ¿no? Pero desde luego el gobierno venezolano no ha perdido el monopolio del uso legítimo de la fuerza y de hecho no estamos ante una ingobernabilidad. Es decir, cuando hablamos de un Estado fallido hablamos de un Estado que no funciona en tanto Estado y en este caso podemos hablar de una absoluta ausencia de un Estado de Derecho, es decir, de una serie de poderes que funcionan al margen de lo que debería ser el Estado de Derecho, pero no de un Estado fallido. De hecho, ese es el problema. El problema es que el uso legítimo de la fuerza sigue estando en manos de quienes ostentan precisamente las capacidades ejecutivas sobre el Estado, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay que ser rotundo y claro. Estamos ante una dictadura, hay una absoluta concentración del poder, hay fraude electoral, no podemos hablar de un Estado fallido. Eso sí que es más complejo. Es que es complicado porque vivimos una realidad del siglo XXI rompiendo esquemas incluso legales de todo el siglo XX y estamos definiendo todavía el monopolio de la violencia, ¿no?, con un Max Weber del siglo XIX y a partir de ahí definimos nuestras realidades del siglo XXI. Es verdaderamente complejo, pero al final el hecho es que los derechos fundamentales de la población en Venezuela, más allá de lo que pase con el petróleo, siguen siendo absolutamente los propios de una dictadura, con lo preocupante que es eso. No ha habido tal liberación. Efectivamente. De hecho, aquí hay varios elementos que a mí me gustaría comentar de forma muy breve. Lo primero, ¿por qué digo que estamos ante una ausencia de Estado de Derecho? Porque nuestros oyentes deben entender qué es el Estado de Derecho, cuáles son los componentes del Estado de Derecho, ¿no? Lo primero, es el principio de legalidad, es decir, que no nos apartamos de la ley y vemos que esto no ocurre sin la actualidad. Hay un ejemplo claro. El gobierno de la actual Delcy Rodríguez ha permitido que hayan salido de la cárcel X personas, no se sabe, 80, 83, las que sean. ¿Alguien se imagina que en España el Poder Ejecutivo pueda autorizar que salgan de la cárcel X personas? Es decir, digamos que lo que está permitiendo a Delcy Rodríguez abrirse al mundo o aparentar ser un Estado distinto, lo que está demostrando es lo que venía siendo con anterioridad, ¿no? Y en segundo término, los otros dos elementos que forman el Estado de Derecho es la separación de poderes y, en última instancia, el reconocimiento de una serie de derechos fundamentales. Pero no solo el reconocimiento de los derechos fundamentales, sino también el reconocimiento de sus garantías. Y está claro
claro que actualmente en Venezuela no hay derechos fundamentales y desde luego no hay garantías. Vemos cómo hay políticos que han sido encarcelados. Yo, por ejemplo, conozco a distintos testigos de mesa, que es como la figura en España del interventor y del apoderado electoral, que han tenido que escapar a nuestro país, han tenido que escapar a España, porque si no estarían ahora mismo detenidos, bueno, en el helicoide, sabe Dios dónde, ¿no? Por lo tanto, vemos cómo no hay Estado de Derecho. Claro, ¿hay una colonización de las instituciones? Total y absoluta. Quizás nuestros oyentes no lo recuerden, pero en el año 2015, creo que fue el 2015 exactamente, la oposición ganó las elecciones legislativas en Venezuela. ¿Y qué fue lo que pasó inmediatamente? Que esa Asamblea Nacional, que es la que ostentaba el poder legislativo, dejó de ostentarlo de manera pragmática o de manera práctica. ¿Por qué? Porque antes de que iniciasen sus labores legislativas, la Asamblea Nacional de por aquel entonces, que todavía estaba gobernada por el chavismo, buscó aprobar una serie de, digamos, de reformas que no tienen ningún tipo de lógica en un Estado de Derecho como puede ser España, ¿no? Y en segundo término, se han creado otros elementos, como puede ser ese Parlamento Nacional Comunal, que lo que permiten o lo que intentan es detraer ese poder legislativo a quien lo tiene reconocido por su Constitución, ¿no? En España la Constitución se puede reformar, pero requiere de un consenso, de una mayoría concreta que es elevada y que desde luego tiene que pasar por las Cortes, ¿no? Aquí vemos cómo elementos fundamentales de un Estado de Derecho, que es la separación de poderes y que están regulados por la Constitución, se modifican al antojo del gobierno de turno, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo creo que en este sentido la cuestión es clara y manifiesta. Leía, no sé hasta qué punto conoces el caso, sobre la llamada bóveda de cristal, un ejemplo extremo de control, de restricción de derechos que vincula no las líneas de teléfono, sino el IMEI, ese número de chasis, vamos a decir, de los teléfonos, con una serie de operaciones básicas para cualquier ciudadano venezolano, utilizando el Big Data y la inteligencia artificial para juntar Banco Nacional de Venezuela con otras instituciones que se comuniquen y que al final, en resumidas cuentas, sea capaz de saber dónde está cada ciudadano, si se reúnen, si hay un contubernio, que diríamos aquí en época de Franco, o qué pasa. Eso me parece que es de una restricción de derechos tremenda, ¿no? No sé hasta qué punto está desarrollado, pero yo he leído muchos artículos sobre ello. Mira, total y absoluto. Es cierto que a mí, cuando hablamos de la bóveda del cristal, me gusta ser cauteloso porque, bueno, la información llega como llega, ¿no? En todo caso, si todo es como pensamos, tal y como tú has expresado, estamos ante una vulneración de los derechos fundamentales. Sin embargo, tampoco me gusta demasiado criticar a Venezuela en este ámbito porque lo que se está haciendo es, en primer lugar, trasladar al ámbito digital lo que ya se está haciendo en el ámbito fáctico, por decirlo de alguna forma, ¿no? Por lo tanto, no hay ningún tipo de alteración. Y en segundo término, porque Europa, que en principio deberíamos estar contentos de que somos la cuna de los derechos, como yo siempre digo, tiene sesgos en esta materia. Hemos visto como desde el año 2022, creo recordar, no podemos consultar los ciudadanos europeos Russia Today, que es una cosa escandalosa. Es decir, cómo yo no puedo consultar un medio de comunicación por muy manipulado que esté, ¿no? Y recordemos que la libertad de expresión y la libertad de información son derechos fundamentales reconocidos, no solo en nuestra Constitución, sino también en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Y en segundo sentido, hemos visto como también hay normativas europeas que van un poco en esa dirección. No es comparable, ni mucho menos, pero sí que existen normativas en la actualidad, como el chat control, etcétera, que lo que pretenden es controlar de alguna forma los contenidos, ¿no? Yo en este caso siempre soy cauteloso. Yo creo que la ciudadanía, aquí es donde está la clave, ¿no? En el poder que la ciudadanía ejerce. Claro, la venezolana, bueno, estamos diciendo que están sometidos a una dictadura, poco pueden ejercer en este sentido, ¿no? Pero como digo, no cambia radicalmente de lo que venía ocurriendo en el país latinoamericano, el país bolivariano. Yo no quiero desaprovechar la mención que has hecho del chat control, que si no lo hacías tú te la iba a sacar yo, porque creo que la población de los europeos, los ciudadanos, quienes tenemos los derechos ciudadanos en Europa, pasa por alto completamente todo eso que tú estás mencionando en general, salvo ciertos colectivos. Y como además está todo externalizado a Bruselas, que te pilla como muy lejos, no creo que vaya a pasar nada, no creo que se vaya... Tenemos poco tiempo, pero en cualquier caso me parece tremendo, dramático, que se cercenan las libertades en Europa y aquí no pasa nada. Nadie protesta por ello.
Mirad, me gustaría poner un ejemplo muy breve. Hace unos meses estuve en Brasil y en Sao Paulo me llamaba la atención una cosa, y es que caminases por donde caminaras por la calle, te encontrabas con cámaras que enfocaban a la calle. En España, la normativa española y europea de protección de datos no permite en principio que una cámara privada enfoque a la calle. En Brasil no solo enfoca a la calle, sino que además están interconectadas con la policía y por tanto, si una cámara detecta que tú has cometido algún delito privada, te relaciona con la policía y te detienen, ¿no? Esto es gravísimo, pero no, lo grave no es que el Estado pretenda esta cuestión, sino que lo grave está en que la ciudadanía lo consiente. Yo charlaba con jueces, con fiscales brasileños y me decían, Anxo, si tú tuvieras las cuotas de inseguridad en España que hay en Brasil, también lo tolerarías. Entonces, con el chat control, de nuevo, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque creo que la clave está en lo que la ciudadanía pretenda tolerar, ¿no? Yo siempre digo, hay que regular la desinformación, hay que controlar los contenidos de los menores en Internet para que no puedan consumir cosas que no son de su edad, tal y como está regulada la televisión, pero siempre dentro de un orden. Debemos respetar nuestra privacidad, el derecho a la intimidad, que es un derecho fundamental, no lo olvidemos. Es tremendo porque utilizan, como tú señalas, la actividad de los pedófilos como si no hubiera jueces que pudieran autorizar cualquier tipo de intervención a una red de alguien que tiene sospecha de haber cometido un delito. Pero en cualquier caso, esto es muy amplio. Tenemos que dejarlo aquí. Anxo Varela, director de Geosede, como siempre, un placer hablar contigo. Un abrazo y hasta la próxima. Un placer. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. Nos vamos, hasta aquí ha llegado esta edición de Pulso Geopolítico. Hemos hablado y reflexionado sobre Groenlandia, sobre el dominio hemisférico de Estados Unidos y qué pretende, y sobre la falta de libertades que sigue en Venezuela, con un apunte sobre lo que puede pasar en Europa. Sean felices, pasen buena tarde y acudan a sus citas con nosotros. Esto es Pulso Geopolítico. Hasta mañana.